Cuando estaba viajando, viniendo en el aeropuerto, le pedí a una persona que me grabara porque quería mostrar este movimiento. Vamos a verlo aquí con un poco más de calma en el hotel. Venía, recapitulemos, con una mochila, una mochila atrás, otra adelante y además la maleta. El cuerpo con esto, claro, aguanta como puede. Normalmente genera tensión en la espalda, había esta sensación, sentía que no, lo que tenemos que tratar, para resumir, es de estar aquí, tenemos que tratar de estar aquí. Vale, ¿cómo hacemos esto? Al final, muchas acciones recaen en algo central que es fundamental y que estaría bien que tu cuerpo tenga este recurso, que es simplemente la siguiente. En la verticalidad, el pecho, el esternón, debería estar en línea con el pubis. No importa todo lo que hay adentro, si hay más grasa, menos grasa, no importa la forma de tu cuerpo, es igual. Este punto tienen que estar en la misma línea vertical. Normalmente el estrés lo lleva aquí o aquí. Tendría que estar en la misma. Entonces, lo que puedes probar sin mochila, para luego cuando te toque llevar la mochila lo tengas claro, es este punto, encontrarlo, es el pecho. Para esto te tienes que animar a sentirte raro, porque si tu idea es estar aquí, para ti esto es la verticalidad. Esto no es la verticalidad, aquí estás en extensión. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás en verticalidad? Porque cuando la encuentras baja todo el peso hacia los talones y el pie reparte mejor el peso. ¿Sí? Y te puedes también ver en un espejo. Podría ser que el pecho al estar en el sitio, claro, si los hombros están en rotación interna, si uno está así no se nota, cuando estás así te quedan aquí. Vale, es la realidad por ahora, eso se puede cambiar, es una cuestión de tensión muscular. ¿Sí? Ahora, te miras en el espejo y tienes que mirar que el esternón esté en la verticalidad. Aquí está en diagonal. No sé si lo ves, aquí. ¿Que te sientes encorvada, encorvado? Podría ser, mírate en el espejo a ver si realmente es así. Una cosa es la espalda, otra cosa es el hombro. Podría ser que el hombro quede hacia adelante. En ese momento en que vas con tanta carga y quieres aliviar la molestia, el dolor, da igual donde esté tu hombro. Eso ya se resolverá soltando tensiones, haciendo otro tipo de acciones. Ahora lo importante es tener el centro claro. Cuando se suelta el pecho, normalmente invita a soltarse el sacro. ¿Sí? Buscar este punto. Que no es tampoco bascular la pelvis aquí ni hacer una superflexión de la columna, no. Es el sacro debería también ir como no orientado hacia atrás, sino hacia el suelo. Podría ser que las piernas entonces se quieran doblar un poco. Bueno, si quisiéramos recuperar el largo de las piernas, liberar las pelvis así, te pediría no doblar las piernas. En este caso, como el objetivo es que no duela, que no moleste tanto peso encima y todavía te va a quedar tiempo para llegar a donde tienes que ir, pues las doblas un poco si hace falta. Entra el aire, inspira la espalda, sale el aire y se suelta el pecho. Y el pecho y pubis quieren como encontrarse entre sí. Es importante que aquí nada se hunda, es un trabajo de la pared abdominal. Cuando aquí el vientre entra, hay alguna parte de la espalda o entra omóplato, es una cintura que hace contracción. Ahora no nos interesa, no es el objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando te veas muy cargada, muy cargado, con mochila, con cosas, viajando de un sitio al otro, o a lo mejor no hay tanta carga, pero empieza a molestar la cintura, pues paras un momento y buscas soltar el pecho, que es decir, que baje, animarte, tal vez sentirte así, pero estarás tranquila, tranquilo, porque te habrás visto en el espejo y sabes que no estás encorvada, encorvado. Es suelta la cintura. Pubis y bajo vientre. Pubis y esternón se buscan encontrar por delante. Cuando la pared abdominal se activa de esta manera, no es un hacer, es un dejar de hacer. Esto es importante. No tienes que hacer algo y poner el cuerpo, es todo lo contrario. Soltar, llevar. Aquí. ¿Sí? Y entonces la cintura suelta un poco, los talones aparecen con más presencia en el suelo, aprovecha para entregar peso. Algo importante. ¿Qué pasa? No lleves tacones, si puede ser. Eso. Si sueltas el peso y tienes tacones debajo de los talones,
Bueno, se puede hacer igual, pero la cintura tiene mucho más difícil hacer esto, porque el tacón lo que hace es automáticamente levanta el talón y genera arco aquí. Si te duele la espalda o si piensas que vas con peso, tienes que caminar mucho y llevas tacones, ya de por sí, ya la manera en la que está tu cuerpo sobre el tacón le va a dar aquí tensión. ¿Qué es importante para ti? Los llevas, pero ten en cuenta que entonces es más importante hacer esto y entregarás peso a los talones y ellos harán lo que puedan porque tendrán esta limitación que es el tacón debajo. Si no hay tacones, va todo el peso hacia el suelo, permite a la espalda soltarse un poco más. Practícalo en casa sin carga, sin cosas, un día que estés descansado, para que cuando lo necesites tu cuerpo lo tenga integrado y sea mucho más fácil hacerlo, como estaba haciendo yo en el aeropuerto. Lo estaba haciendo, lo que pasa que justo la cola empezó a moverse. Espero que te sea útil este movimiento, que lo utilices cuando te haga falta y bueno, ya nos vemos en otros vídeos y si quieres hacer algún comentario, si lo has puesto en práctica me encantaría leerlo.